Bienvenidos una vez más a su canal de Salseo Turco, la guarida secreta donde desenterramos los secretos más jugosos, los rumores más candentes y las verdades más ocultas detrás de las series que nos roban el sueño. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido los cimientos de Estambul, un rumor que ha corrido más rápido que el café turco después de un festín, y que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de la pantalla chica turca, los icónicos Engin Akyürek y la deslumbrante Tuba Büyüküstün. Sí, mis queridos, lo han escuchado correctamente. Vamos a desmenuzar hasta la última migaja este supuesto romance secreto, ese silencio ensordecedor que ha impactado no solo a Turquía, sino a legiones de fans alrededor del mundo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este festín de chismes, quiero recordarles, mis queridos detectives del corazón, que se suscriban a este su canal de confianza. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus series favoritas, entrevistas exclusivas que les harán sentir como si estuvieran tomando té con los protagonistas, y por supuesto, mucho pero mucho salseo. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones más rápido que un me gusta en Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué hay de cierto en este rumor explosivo que vincula a Engin y Tuba? ¿Es fuego donde vemos humo o simplemente una cortina de humo bien orquestada? Para comprender la magnitud de este rumor, para apreciar realmente el terremoto emocional que ha causado, primero debemos presentar a nuestros protagonistas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, por separado. Engin, el galán de mirada que derrite glaciares y sonrisa que ilumina constelaciones, es conocido por su talento actoral que traspasa la pantalla y su discreción legendaria. A lo largo de su carrera ha mantenido su vida personal blindada, como si fuera un tesoro nacional, generando aún más curiosidad, especulación y, seamos sinceros, fantasías entre sus fans. Es el misterio personificado, el enigma que todos quieren resolver. Tuba, por su parte, es una actriz de renombre internacional, una belleza natural que parece esculpida por los mismísimos dioses, y una profesional consumada que se entrega a cada papel con una pasión arrolladora. Su carisma deslumbrante y su talento innegable la han catapultado como una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía, un ícono de la pantalla que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ahora imaginemos a estos dos titanes del espectáculo juntos, compartiendo el mismo escenario, interpretando personajes que se aman con una intensidad que te hace cuestionar si el amor verdadero existe. Y sí, mis queridos, Engin y Tuba han coincidido en proyectos que han roto récords de audiencia y han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Primero nos regalaron una química tan explosiva que podría haber generado energía limpia para toda Turquía en la serie Kara Para Aşk. Allí, interpretaron a Ömer y Elif, dos almas gemelas unidas por el destino en medio de una trama llena de corrupción, crimen y secretos oscuros. Su romance en pantalla fue una montaña rusa de emociones, un torbellino de pasión y dolor que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. La intensidad de su amor, la química palpable que emanaba de cada mirada, cada toque, cada palabra, hizo que legiones de fans fantasearan con la idea de que su amor trascendiera la ficción, que Ömer y Elif vivieran felices para siempre fuera de la pantalla. Pero la historia no termina ahí, mis chismosos. Años después, para deleite de sus fans más acérrimos, Engin y Tuba volvieron a unir fuerzas en la película Ni hablar de amor, una historia conmovedora y profundamente humana sobre dos personas que se encuentran en un momento crucial de sus vidas, cuando el dolor y la soledad parecen haberlos consumido por completo. En medio de la adversidad, descubren el amor de la manera más inesperada, como un faro de esperanza en la oscuridad. Una vez más, su actuación fue impecable, la conexión entre ellos se sentía auténtica, visceral, como si estuvieran compartiendo sus propias almas con el público. Y fue precisamente en este punto, mis queridos, cuando el rumor de un romance secreto comenzó a tomar aún más fuerza, a crecer como una bola de nieve imparable. Pero la pregunta del millón es, ¿de dónde viene este rumor? ¿Qué lo alimenta? ¿Es solo una fantasía colectiva de los fans, o hay algo más detrás de todo esto? Bueno, además de la innegable química en pantalla que ya hemos mencionado, existen varios factores que han contribuido a esta teoría. En primer lugar, la discreción, casi obsesiva, de ambos actores. Como mencioné antes, Engin siempre ha sido muy reservado con su vida personal, un verdadero fantasma para la prensa del corazón. Tuba, por su parte, también ha evitado exponer su vida sentimental en los medios, prefiriendo mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo.
Esta falta de información sobre sus vidas amorosas ha dejado un vacío que los fans, sedientos de detalles, han llenado con especulaciones, teorías y, por qué no decirlo, deseos. En segundo lugar, las pocas veces que se les ha visto juntos fuera del set, han mantenido un perfil aún más bajo, evitando las cámaras, las multitudes y cualquier tipo de atención mediática. Esto, lejos de disipar los rumores, los ha intensificado aún más. La gente piensa, si no tienen nada que ocultar, ¿por qué se esconden? ¿Por qué evitan ser fotografiados juntos? Y así el rumor del romance secreto sigue creciendo, alimentado por la falta de pruebas y la sed de confirmación de los fans. En tercer lugar, y este es un punto crucial, tanto Enjin como Tuba han permanecido en un silencio sepulcral ante los rumores. No han negado ni confirmado nada. Ni una palabra, ni un gesto, ni una declaración que pueda aclarar la situación. Este silencio para muchos es una confirmación implícita. Si no fuera cierto, ¿por qué no simplemente lo desmentirían? ¿Por qué dejar que el rumor siga creciendo, alimentando la especulación y las fantasías de los fans? Este silencio, mis amigos, es lo que ha impactado a toda Turquía, lo que ha generado un debate apasionado y lo que ha convertido este rumor en una leyenda urbana. Pero, ¿es justo asumir que el silencio significa culpabilidad? Es posible que simplemente estén protegiendo su privacidad, que estén hartos de la intromisión de los medios y que prefieran mantener su vida personal alejada del escrutinio público. O que quizás simplemente no haya nada que desmentir, que sean solo buenos amigos y que la prensa esté exagerando la situación. Analicemos las diferentes posibilidades con la objetividad de un detective y la pasión de un chismoso. La primera posibilidad es, por supuesto, que efectivamente haya un romance secreto. Quizás Enjin y Tuba, cautelosos de la atención mediática y conscientes de la presión que ejercen sobre ellos, han decidido mantener su relación en secreto, disfrutando de su amor lejos de los focos, en la intimidad de su propio mundo. Quizás están esperando el momento adecuado para hacerlo público, cuando se sientan seguros y preparados para enfrentar la tormenta mediática que se avecina. O quizás prefieren mantenerlo en la intimidad para siempre, protegiendo su amor de la mirada curiosa y a menudo cruel del público. En este escenario, su silencio sería una estrategia para proteger su relación, una forma de mantenerla a salvo de los peligros del mundo del espectáculo. La segunda posibilidad es que en realidad, solo sean buenos amigos. Es perfectamente posible que la química que vemos en pantalla sea simplemente producto de su talento actoral, de su profesionalismo y de una buena relación laboral. Quizás se respetan y admiran mutuamente, quizás disfrutan trabajando juntos, pero no existe ningún romance entre ellos. En este caso, su silencio podría deberse a que consideran que no tienen que dar explicaciones sobre su amistad. ¿Por qué tener que desmentir un rumor que no tiene fundamento? ¿Por qué alimentar la especulación de la prensa? La tercera posibilidad, y esta es un poco más compleja y llena de matices, es que haya habido algo entre ellos en el pasado, pero que ya no exista. Quizás durante la filmación de Cara para Ask, o ni hablar de amor, surgió una atracción mutua, un romance fugaz que no prosperó por diferentes razones. Quizás la presión del trabajo, la distancia o simplemente la falta de compatibilidad hicieron que la relación no funcionara. En este caso, su silencio podría deberse a que prefieren no remover el pasado, especialmente si ambos están en diferentes etapas de sus vidas y han seguido adelante. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el rumor del romance secreto entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün ha generado una gran expectación y debate en Turquía y en el mundo. Los fans se dividen entre los que sueñan con verlos juntos en la vida real, los que respetan su privacidad y los que simplemente disfrutan del salseo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, nos recuerda el poder de la especulación y cómo los rumores pueden crecer y tomar vida propia, especialmente en el mundo del espectáculo. En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás, incluso de las celebridades que admiramos. Y en tercer lugar, nos muestra cómo el silencio puede ser interpretado de diferentes maneras, dependiendo de la perspectiva de cada uno. En definitiva, el rumor del romance secreto entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un misterio que, por ahora, sigue sin resolverse. Solo el tiempo dirá si algún día sabremos la verdad. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla y alimentando nuestra imaginación con este jugoso chisme. Y bien, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del rumor del romance secreto entre Enjin y Tuba.
Recuerden que esto es solo una especulación y que la verdad solo la conocen ellos. En resumen, hemos hablado sobre la trayectoria de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, su química en pantalla, el origen del rumor, las diferentes posibilidades que podrían explicar su silencio y la importancia de respetar su privacidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. ¿Creen que hay algo entre Engin y Tuba? ¿O simplemente son buenos amigos? Déjenme saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Aquí encontrarán mucho más salseo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No se olviden de seguir salseando.